May you have a beautiful Sabbath day. De igual manera, como el tío Marcos ha dicho, se le da la bienvenida a aquellas personas que nos están visitando. Nos alegra en gran manera verlos aquí como una familia reunidos para poder disfrutar del alimento espiritual que el Señor tiene para nuestras vidas el día de hoy. In like manner, I want to say welcome to all the visitors here present today, this morning, as we come to feed on the Word of God for the blessings that God can give to us. Amén. Antes de comenzar, quisiera que abriéramos las Escrituras en Romanos 5, del verso 3 al 5. I would like us to open in the scriptures in Romans chapter 5, verses 3 to 5. Dice de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. And not only this, but we also glory in tribulations, also knowing that tribulations work patience. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. And patience experience, and experience hope. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Esta semana ha sido una semana bastante difícil. This week has been a very tough week for us. Hace unos pocos días atrás tuve problemas con la primera moto que tuve. Just a few days back, I had trouble with the first motorbike that I bought. Pero ahora desafortunadamente tengo problemas nuevamente con la que acabo de obtener. And unfortunately, I am also having trouble with the second motorbike that I just obtained. Entonces, pues desafortunadamente es el único medio el cual tengo para poder trabajar. Unfortunately, this is the only means that I have for me to be able to work. Muchas veces cuando nosotros en nuestra vida se presentan dificultades, hablamos esta mañana de que a nuestro corazón llegan sentimientos o llegan cosas que nosotros no deberíamos dejar que habiten en él. Many times when we go through trouble, to our mind comes thoughts, feelings, negative feelings that we should never harbor in our hearts. El día de ayer me sentía bastante preocupado, me sentía bastante triste porque no entendía qué es lo que está pasando. Yesterday I was feeling very depressed, very sad, because I did not understand why these things were happening. Tuve la oportunidad de hablar con una amiga en Colombia que también es adventista y le comentaba la situación. I had the chance to talk with a friend from Colombia, and she also shared with me this situation. Y en muchas ocasiones yo me pregunto, ¿cómo es posible que nosotros en muchas ocasiones Dios nos permite aconsejar o animar a otras personas? Many times it happens that we get the opportunity to talk with other people and to counsel and to encourage other people. Por medio de la palabra nosotros sabemos de que Dios nos dice de que nosotros debemos encargarnos de las cosas de Dios, que Él se encarga de las cosas nuestras. In the scripture we find that we have to give everything in the hands of God, and He will get control of the things of ours. Entonces, al yo comentarle la situación a mi amiga de Colombia, ella me decía, hay que mirar las cosas de una manera espiritual también. As I was sharing this experience with my friend in Colombia, she said we have to view things from a spiritual angle. Entonces, ella me decía de que tal vez Dios me está guardando, me está librando de algo más adelante o de algo que de pronto pueda venir a mi vida. So she said to me, maybe God is protecting you from something that can come on your way that is not good.
Muchas veces nosotros no entendemos cuál es el plan de Dios o cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Many times we do not understand God's plan and how He works in our lives. Y el día de ayer, cuando estábamos recibiendo el sábado con mi hermana, pues el Señor nos permitió abrir las Escrituras y leer el versículo que acabamos de leer. So last night, as we were opening the Sabbath, God allowed us to open the scriptures, and this is the verse that I shared with you, that God led us to. Entonces es allí donde nosotros debemos entender de que Dios tiene el control de todo. So here is where we come to the understanding that God is in control of everything. Y aunque nosotros muchas veces no entendamos qué es lo que está pasando, debemos aferrarnos a que es Dios quien tiene el control y no nosotros. Even though many times we do not understand what is happening, we have to realize, acknowledge that God is ultimately in control of everything. Nosotros sabemos a través de las Escrituras de que existen dos misterios, y uno es el misterio de la iniquidad y el otro es el misterio de la piedad o de la bondad. In the scripture we find two mysteries. One is the mystery of iniquity and the other one is the mystery of godliness. Muchas personas han tratado de explicar esos dos misterios. Many people have tried to explain these two mysteries. Y nosotros conocemos a través de las Escrituras de que el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad tienen la explicación en la Biblia. We have found in the scriptures that these two mysteries, the mystery of iniquity and the mystery of godliness, have the explanation in the Bible. Y podemos resumirlo de la siguiente manera. And we can sum it up in the following way. El misterio de la iniquidad quiere decir de que una persona siendo creación quiso ser como el Creador. The mystery of iniquity means that a person, as a creature created by God, rebelled against God. Y sabiendo esto, conocemos también quién es el creador de ese misterio o quién es el culpable de que estas cosas estén ocurriendo. And knowing this, we also come to the understanding that we realize who is to be blamed for the things happening in the wrong way. Y el segundo misterio, que es el misterio de la piedad, vemos nosotros de que alguien o nuestro creador vino a ser como nosotros para mostrarnos a nosotros de que se puede vivir una vida en santidad así como Él la vivió. And the second mystery, the mystery of godliness, it has to do with the Creator. A Creator becomes a man and He comes to give us life. Entonces sabemos nosotros de que la hermana Ellen White nos habla de que en el cielo Sister Ellen White talks about how life is in heaven. En el cielo hay una parte también llamada lo más alto, que podemos llamarlo, o la Biblia lo llama el monte de Sión. In heaven there is a place that the Bible calls it Mount Zion, which is the highest place. Y la Biblia nos enseña de que Satanás quiso subir a ese monte o quiso ocupar el lugar de Dios. The Bible tells us that Satan wanted to climb that mountain to occupy the throne of God. Entonces nosotros sabemos de que como pueblo adventista o como pueblo conocedor tanto de las Escrituras como el Espíritu de Profecía, we know as Seventh-day Adventist people, knowing the scriptures, knowing the spirit of prophecy, ¿cuál es el carácter de Satanás? we understand what the character of Satan looks like. ¿Por qué lo conocemos? Porque Dios permitió de que Satanás desarrollara ese carácter y mostrara al mundo cuál era el sistema de gobierno que él quería imponer. Why do we know? Because God allowed Satan to develop this kind of character in order to show the whole world and the universe what kind of government he is running. Nosotros sabemos de que el propósito de Satanás siempre, después de que Dios nos creó a nosotros,
And we know what the purpose of Satan is. Remember, after God created us, Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. we were created in the likeness of God. Y el propósito de Satanás es borrar de nosotros todo indicio de esa imagen y semejanza. And the purpose of Satan is to erase, to delete all the features of the image of God in us. Entonces, el propósito de Dios en nuestras vidas es que nosotros reflejemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. So the purpose of God in our lives is that we should reflect the character of Jesus in our lives. Y a través de las Escrituras y a través de la hermana Elena White nosotros conocemos de que cuando ese carácter sea reflejado perfectamente en nuestras vidas, el Señor Jesucristo va a venir a reclamarnos como su pueblo. Through the scriptures and the spirits of prophecy, we have come to understand that when the character of Jesus is fully reflected in our lives, then God will come to claim us as His own, as His people. Entonces nosotros sabemos de que como el pueblo remanente que somos o como la última generación que somos, debemos tener o debemos alcanzar ese carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. So as the last generation, as the remnant people of God, we know that we have to reach that level, the character of the Lord Jesus in our lives. Entonces nosotros debemos tener en cuenta de que para nosotros poder saber cuál es el carácter que debemos tener, primero debemos conocer cuál es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. So we have to understand, if we want to receive the character of the Lord Jesus, we have to know what His character is like. Y la hermana Elena White nos dice que Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarnos como suyos. So we read in Christ Object Lessons, it says, Christ is waiting with longing desire for the manifestation of Himself in His church. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. Dios a través de las Escrituras nos ha mostrado a nosotros cuáles fueron las pisadas del Señor Jesucristo aquí en la tierra. God, through His scriptures, He has shown to us what the footsteps of Jesus were like when He was on earth. Conocemos el carácter de Satanás y cuál es el propósito en nuestras vidas. So we understand about the character of Satan and what his plot is against our lives. Satanás en el pasado o anteriormente o siempre ha dicho de que el carácter del Señor Jesucristo o de que lo que el Señor Jesucristo demanda de nosotros es imposible de cumplir. Satan has always claimed that what Jesus is demanding on us is very difficult to fulfill. Pero el Señor Jesucristo, vemos nosotros ya conocemos de antemano cuál es el ministerio de la piedad, ¿verdad? De que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo humano para demostrarnos a nosotros de que lo que Satanás está diciendo no es verdad. But as we understand the mystery of godliness, God, being God as He is, He became a man in order to show us what God wants for us. Entonces Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para poder alcanzar ese carácter y esa perfección que Dios demanda de nosotros. So God, through the Lord Jesus Christ, is showing us what steps for us to follow in order to achieve the character of the Lord Jesus. Cuando yo vivía en Colombia, en la ciudad de Cartagena, yo ejercía en la iglesia donde asistía el liderazgo de los jóvenes. When I lived in Colombia, in Cartagena, I was the youth leader in the church that I was attending. Y nosotros un día nos dimos a la tarea de investigar
cuáles eran esas características o cuál era ese carácter que el Señor Jesucristo reflejaba en su vida. So one day we took the task to investigate, to research the qualities of the character of the Lord Jesus, so for us to have in our lives. Y nosotros entre más escudriñamos en las Escrituras, más sorprendidos nos encontramos nosotros de ver ese carácter tan puro, tan humilde y tan diferente a lo que nosotros somos. So the more we researched and searched into the scriptures, we were so surprised, so amazingly surprised how the love of Jesus, how his character was so humble, so loving, and we continued to search, and more we were more amazed. Entonces, si nosotros queremos adoptar o queremos alcanzar el carácter que el Señor Jesucristo tiene en nuestras vidas, debemos tomarlo a Él como el ejemplo. So if we want to reach the character of the Lord Jesus in our lives, we have to set him as our example. Debemos, como cuando nos paramos nosotros en un espejo y podemos ver nosotros lo que el Señor Jesucristo refleja, y si lo que nosotros estamos reflejando es lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros reflejemos en Él, de Él. So if we are standing in front of the mirror and we can see that God has changed our hearts, whether we are reflecting his character or not. Amén. Cuando hay veces que yo tengo la oportunidad de compartir mensajes o prédicas acerca de la palabra en las redes sociales, Many times I have the opportunity to share the word of God and messages through social media. y muchas veces las demás personas o las personas de otras religiones And many times I share messages with other people from other religions. y aun cuando yo pertenecía a otras iglesias se nos enseña o se me enseñaba de que esa santidad de que nos habla la Biblia solamente la podíamos alcanzar después de que el Señor Jesucristo venga. As I was studying a long time before, I was taught by others that the holiness that God expects from us, we can only achieve after the return of the Lord Jesus. Pero cuán equivocados estábamos nosotros al creer semejante barbaridad. But we were so mistaken believing these kind of things. La hermana Ellen G. White nos dice, si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlo en la tierra. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Sister White says, if you would be saints in heaven, you must first be a saint on earth. The traits of character you cherish in life will not be changed by death or by the resurrection. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. You will come up from the grave with the same disposition you manifested in your home and in society. Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debemos hacerla ahora. Jesus does not change the character at his coming. The work of transformation must be done now. Entonces nosotros vemos claramente aquí de que desafortunadamente estábamos equivocados, o lo que se nos enseña de que cuando el Señor Jesucristo venga seremos transformados es completamente erróneo. So here we can understand that we were so mistaken, because when the Lord Jesus comes, there will be no changing of heart, changing of character. Cuando el Señor Jesucristo venga, ya ese cambio debemos haberlo realizado en nuestras vidas. When Jesus returns, that change had to be taken place in our lives. El Espíritu de Profecía también nos habla de que de igual manera aquellas personas en el tiempo del fin, aquellos que murieron, se iban a levantar con el mismo odio, con la misma ira que cuando murieron. So the Spirit of Prophecy says that when people die and when they return to life, when they resurrect, they will resurrect with the same temperaments, the same hatred, the same love, or same character as they died.
Entonces, la semana pasada nosotros celebramos la Santa Cena. Last week we celebrated the ordinance service. ¿Y por qué la celebramos? Why did we celebrate it? Porque fue ese mismo Señor Jesucristo el que nos ordenó o el que nos dio ejemplo de lo que debíamos hacer. Because it was the same Lord Jesus who gave us an example for us to follow. Y cuando el Señor Jesucristo se encontraba lavando los pies de los discípulos, dijo lo siguiente: And when the Lord Jesus was washing the feet of his disciples, he said the following: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. For I have given you an example, that ye should do as I have done unto you. Entonces nosotros vemos de que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. So we see that the Lord Jesus is our example for us to follow. El Señor Jesucristo, en su vida nosotros podemos ver reflejado de que el carácter que Él alcanzó, We can see that the Lord Jesus reached a character, and we can see a reflection of it. lo alcanzó precisamente porque tenía una relación íntima con su Padre. And he attained to this character because he had a close relationship with his Father. En 1 de Pedro 2:21 In 1 Peter chapter 2 verse 21, nos dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. and it says, For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. Anteriormente hablaba de que se me enseñaba o se nos enseña de que es precisamente cuando el Señor Jesucristo venga que nosotros vamos a ser transformados. Just before I told you that we were taught that just when the Lord Jesus returns, we are going to be transformed. Entonces nosotros como conocedores de la palabra, como conocedores de la verdad, debemos enseñar lo que realmente la Biblia enseña. So for us, knowing the Word of God, we have to also teach what the Bible, the Word of God, really teaches. Y lo que realmente la Biblia nos enseña es que para poder alcanzar ese carácter o para poder alcanzar esa perfección, las pisadas que debemos seguir es la de nuestro Señor Jesucristo. And the Bible clearly teaches us that for us to achieve holiness, we have to follow in the footsteps of Jesus. Desafortunadamente, en otras doctrinas o se puede decir que en todas las doctrinas muchas veces cometemos el error de seguir a los pastores o a líderes por su comportamiento o por su testimonio. Sadly, in many religions, in many doctrines, people have the tendency to follow the example of teachers, of preachers. Pero cuando esas personas cometen un error, nuestra fe declina. But when they make a mistake, when the leaders, the people make a mistake, our faith crumbles down. ¿Por qué? Porque nuestra fe se dirigió o se colocó fue sobre ese líder o sobre ese pastor y no sobre nuestro Señor Jesucristo. Why? Because our faith was based on that man, on that person, on that leader, rather than on our Lord Jesus. Y en el Espíritu de Profecía también nos dice de que el Hijo de Dios vino al mundo para dejarnos un ejemplo de vida perfecta. So the Spirit of Prophecy tells us that the Son of God came into the world to give us an example. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida perfecta, ejemplos tenemos a nuestro Señor Jesucristo, a más nadie. So if we want to live a perfect life, we have an example, the Lord Jesus, who gave us an example of eternal life. Hay un versículo muy hermoso que se encuentra en Juan 1:12. There is a beautiful verse that is found in John 1:12. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. And he says, but as many as received him, to them gave him
the power to become the sons of God. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pasamos a ser de su creación, pasamos a ser ahora hijos de nuestro Dios. When we accept the Lord Jesus as our Savior, we become the sons of our God. We pass from being just created to become the sons of God. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, también tenemos el mismo poder que Dios le ha dado a Cristo para poder vencer y para poder alcanzar esa perfección de carácter. So when we become the sons of God through our Lord Jesus, we also receive the same power that the Lord Jesus received, so that we can be overcomers, we can overcome sin and have the character of God. Y en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la hermana Leguay nos dice: a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Este poder no se halla en el agente humano, es el poder de Dios. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. In the book Christ Object Lessons, we find the following: to all who receive him, he gave them the right to become children of God, to those who believe in his name. This power is not found in the human agent. It is the power of God. When a soul receives Christ, it receives power to live the life of Christ. ¿Recuerdan el misterio de la piedad? Remember the mystery of godliness. Aquí lo vemos perfectamente reflejado en la vida del Señor Jesucristo. Here we see it perfectly reflected in the life of Jesus Christ. Vemos de que aunque nosotros siendo pecadores, aunque nosotros siendo humanos, no nos encontramos solos, sino que tenemos a Cristo que es nuestro ayudador. So even in our condition of sinners, human beings, we are not alone. We have Jesus Christ with us. Quien nos ha mostrado a través de su vida de que realmente sí podemos tener un carácter perfecto. And he has shown us that really we can have a perfect character. Entonces hablamos ahora de que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo como un espejo, el cual nos va a mostrar a nosotros cuál es el carácter que Él tiene, cuál es el carácter que nosotros tenemos y qué es lo que debemos cambiar y moldear en nuestras vidas. So we realize that we have Jesus Christ as a mirror. In the mirror, in this mirror, we will see what his character looks like, what my character looks like, and what changes I need to make to reflect his character. Y en 2 Corintios 3:18 In 2 Corinthians chapter 3, verse 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. and it says, but we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory unto glory, even as by the Spirit of the Lord. Entonces, cuando nosotros vamos a mirarnos en un espejo y vemos algún tipo de suciedad o algo que tenemos en el rostro, nosotros sabemos, anteriormente no sabíamos que estaba allí, pero al ver el reflejo nuestro en el espejo, podemos retirar aquellas suciedades que tenemos. So when we go and look ourselves in the mirror, before we came into the mirror, we didn't realize how dirty our face looked like. But the mirror showed us that we had stains and we have to remove them from our face. De igual manera, cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo y vemos su carácter, nos damos cuenta las clases de carácter que tenemos nosotros y qué es lo que tenemos que cambiar. So in like manner, when we come to the Lord Jesus and we see his character and we compare it with our character, then we realize what things we need to change. Entonces, ahora vamos a ver algunos de las características o alguno del carácter del Señor Jesucristo. So now let us study some of the qualities of the character of our Lord Jesus. Entonces, en estos momentos
vamos a pararnos como en un espejo, vamos a mirar lo que el Señor Jesucristo nos está mostrando y si realmente nosotros estamos reflejando eso que el Señor Jesucristo nos muestra. So now let us like stand in front of a mirror and let us see what Jesus is showing us and what he expects from us to change. Entonces vamos a abrir la escritura en Mateo 20, 26. So let us turn to the book of Matthew 20, 26. Y dice de la siguiente manera: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. And it says, but it shall not be so among you, but whosoever will be the greatest among you, let him be your minister. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo fue basada en el servicio a las demás personas. All his life, the Lord Jesus, his life was meant to be at the service of other people. Incluso las veces que nuestro Señor Jesucristo hizo milagros, no los hizo para el beneficio propio, sino para el beneficio de las demás personas. Even in the occasions when the Lord Jesus did miracles, he did not do the miracles for himself, but for the sake of other people. Entonces nosotros en el espejo vemos de que el Señor Jesucristo era servicial. Entonces ahora nosotros debemos mirar en nuestra vida si realmente nosotros lo somos. So in the mirror, we see that the Lord Jesus was a servant, and we have to see whether we are also serving others as he did. Debemos entender de que todo lo que nosotros tenemos fue dado por Dios a nosotros, pero no para nosotros, sino para el beneficio de aquellas personas que lo necesitan o nos rodean. So we have to understand that everything that we possess, it was given for us, not for our own benefit, but for the benefit of others who are in need. Esta mañana hablábamos en el repaso de la escuela sabática y el hermano Alberto decía de que a él le gustaría aprender algo de salud para poderlo también mostrar a las demás personas. This morning in the Sabbath school lesson, Brother Alberto shared with us that he would like to learn more about health in order to help other people in need. Entonces nosotros conocemos de que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos ha dado un don diferente al de otras personas. So we understand that the Holy Spirit has given us, to each one of us, a different gift, different to the other people. Entonces cada uno de esos dones que Dios nos ha dado a nosotros debemos utilizarlo para beneficiar a las demás personas. La misma palabra enseña de que de gracia hemos recibido, debemos devolver de gracias también. So the Bible teaches us that as we have received these gifts, we have to employ them for the benefit of other people. And the Bible says that we have received graciously, we have to also give in the same manner. El segundo es, el Señor Jesucristo tenía un carácter espiritual en su vida. The second characteristic is that Jesus had a spiritual quality in his life. Lucas 4:1. In the book of Luke, chapter 4, verse 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. And it says, and Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Podemos ver allí de que el Espíritu Santo moraba en el Señor Jesucristo y que todo lo que el Señor Jesucristo hacía estaba bajo la dirección y que todo lo que el Señor Jesucristo hacía era por medio del Espíritu Santo. So here we see that the Lord Jesus had the Holy Spirit dwelling in his life, and that everything that he did was performed by the Holy Spirit. Entonces ahora vamos a verlo en nuestra vida. ¿Realmente somos nosotros espirituales? ¿Realmente nosotros permitimos de que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestras vidas? Now let us look inside our lives.
are we really led by the Holy Spirit? Does the Holy Spirit dwell in our lives? Esta mañana también hablaba con el hermano Waldo y me comentaba de que había una señora que le había comentado algo respecto a nuestro Señor Jesucristo. This morning I was talking with Brother Waldo, and he was telling me how a lady and himself were talking about the Lord Jesus. Entonces, cuando nosotros no permitimos de que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, desafortunadamente podemos caer en error y en creer cosas que la Biblia no enseña. If we do not allow the Holy Spirit to dwell in our lives, then we can run the risk of believing falsehoods, things that do not teach in the Bible. Y es precisamente por eso que nosotros, en todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar, o toda nuestra vida debe ir dirigida por medio del Espíritu Santo. And for that reason, every decision we have to make, everything that we have to do, has to be directed by the Holy Spirit. El tercero es sumiso. And the second quality is to be submissive. Y ahora vamos a abrir la Biblia en Filipenses 2:8. And let us turn to the Bible in Philippians 2:8. Y dice lo siguiente: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And it says, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. El Señor Jesucristo sabía de que para que nosotros pudiéramos recibir la redención o el perdón de nuestros pecados, debía presentarse un sacrificio. God foreknew that in order for us to receive forgiveness of sins and salvation, there had to be the death of the Lord Jesus. Desde el libro de Génesis, cuando Caín mató a Abel, fue revelado cuál era el propósito de ese sacrificio. In the book of Genesis, we find the story of Cain slaughtering his brother Abel. And then we also understand why it's necessary for the Lord Jesus' sacrifice. Y a través del santuario y el sistema de sacrificio, nosotros entendemos de que todos esos pasos o todo ese sistema de sacrificios nos iba a dirigir directamente a nuestro Señor Jesucristo. Through the book of Genesis and onwards, we understand about the sacrificial system. All the slaughtering of these animals would direct us to the sacrifice of the Lord Jesus for us. Entonces sabemos de que el Señor Jesucristo, aunque sabía que iba a morir, Él no le importó eso. Él lo que le importaba era obedecer lo que Dios le había ordenado. So we understand that even when the Lord Jesus knew that He had to die for us, for Him it was a pleasure to obey His Father, the will of the Father, in order to save us. Y aún en aquella cruz, Él clamó al Padre y le dijo de que no se hiciera la voluntad de Él, sino lo que Dios quería que se hiciera. And even when He was crucified on the cross, He prayed to the Father that not His will be done, but the will of the Father. Entonces ahora nosotros debemos entender de que muchas veces las situaciones que se presentan en nuestra vida, Dios ha permitido esas situaciones porque quiere mostrarnos algo. So we have to understand that many of the things that happen in our lives is because God wants to show us something. Muchas veces nosotros no la entendemos, nos preguntamos qué está pasando. And many times we do not understand them, and we question what is happening. Entonces nuestro deber como hijos de Dios y como conocer de la palabra es aceptarlo y saber de que todas esas cosas que están pasando es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. So our duty is for us to accept the situation and to know that these things are happening because God wants to do something in our lives. Y lo que podemos hacer es obedecer. And what is
on our side to do is we have to obey. Así como nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, nos lo dio a conocer y nos lo enseñó. Even as our Lord Jesus gave us an example and he taught us how to proceed. El cuarto es la firmeza del Señor Jesucristo. And the fourth characteristic is the firmness of our Lord Jesus. En el libro de Lucas, capítulo 4, del verso del 1 al 13, In the book of Luke, chapter 4, verses 1 to 13, en ese versículo podemos ver nosotros cuando el enemigo, cuando Satanás quiso tentar al Señor Jesucristo, tentó al Señor Jesucristo. here we have the story when Satan tempted the Lord Jesus. Vemos de que el enemigo utilizó incluso la misma Biblia para hacerlo caer. And we see how the enemy used the scriptures even to try to make Jesus fall. Y sabemos de que él permaneció firme porque también a través de su palabra, a través de la palabra encontró fortaleza para poder seguir adelante. And we can see that Jesus stood steadfast and how he used the scriptures in order for him to overcome. Y a través de las escrituras también pudo contrarrestar esos ataques de Satanás. And through the scriptures, Jesus could counteract the attacks of Satan. Entonces cuando nosotros estamos exponiendo las escrituras, muchas veces Satanás también va a utilizar las escrituras para querer atacarnos o para querer desmentir lo que nosotros estamos exponiendo. So when we are teaching the scriptures, Satan will try to bring scriptures also to try to deceive people even from the scriptures. Nosotros sabemos que la palabra es su propia intérprete. We understand that the Bible is its own interpreter. Nosotros no podemos ni colocar ni tampoco quitar algo que la palabra está enseñando. We cannot add, we cannot take away from what the word is teaching. Entonces nosotros de igual manera como el Señor Jesucristo permaneció firme, nosotros también debemos permanecer firmes en lo que la Escritura nos enseña a nosotros. So in like manner, even as the Lord Jesus stood steadfast, we have to stand steadfast by what the scripture teaches us. Si nosotros permanecemos firmes en las Escrituras, aunque el enemigo se levante contra nosotros, nosotros no caeremos. If we keep ourselves steadfast on the scriptures, we will never fall, even though Satan will try to make us fall. Nosotros, por ejemplo, conocemos que la palabra aborrecer en muchas ocasiones tiene un mal significado. We understand about the word to hate, and in many occasions it has a different meaning. Pero en este caso, el Señor Jesucristo nos enseña la palabra de que Él aborrecía, pero aborrecía el pecado. And in this case, we find that the Lord Jesus hated, but he hated sin. En el libro de Hebreos 1:9, In Hebrews 1, verse 9, el apóstol Pablo muestra unas características acerca del Señor Jesucristo. so the Apostle Paul shows another characteristic about the Lord Jesus. Y él nos dice lo siguiente: And he says the following: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. And it says, Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore, God, even thy God, has anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Entonces, cuando nosotros aborrecemos de igual manera como el Señor Jesucristo aborrece el pecado, vamos a recibir retribución también de parte de Dios. So when we hate sin, even as God hated sin, we shall receive a reward even from the Lord. De igual manera como el Señor, como Dios
se complació en el Señor Jesucristo que dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, de igual manera lo puede hacer con nosotros. And in like manner, even as the Father said, this is my beloved Son in whom I have pleasure, God can do in the same way to us. El Señor Jesucristo también es reverente. The Lord Jesus is also reverent. Juan 2:16. John 2:16. Dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. And said unto them that sold doves, take these things away, make not my Father's house a house of merchandise. Y aquí quisiera hacer como un pequeño paréntesis para hablar acerca de eso. And I would like to make just a little emphasis to clarify this. El Señor Jesucristo conocía que el lugar donde nosotros nos congregamos o el lugar donde nosotros venimos a adorar y a escuchar la palabra de Dios es un lugar sagrado. The Lord Jesus knew that the place that we gather together, the place we come to worship God, is a very sacred place. En el tiempo antiguo, cuando Dios descendía al templo, el pueblo sabía de que era un lugar lleno de la presencia de Dios. In ancient times, when God descended upon the temple, the place of worship, people realized that this was a place where the presence of God was. Y ellos temían porque sabían de que a ese lugar no se podía entrar con un corazón lleno de cosas malas. And they were fearful because they understood that they could not be in the presence of God with a heart full of evil things. De igual manera, nosotros como conocedores de la verdad, sabemos de que este es un lugar sagrado también. And in like manner, for us, knowers of the truth, we understand that this place becomes a sacred place also. Mientras nosotros nos encontremos en este lugar, invocando el nombre de Dios, el Señor se encuentra en este lugar. As we come to this place, invoking the presence of God, God is also present here. Y desafortunadamente nosotros hemos cometido el error de permitir que este lugar sea profanado. And sadly, we have allowed this to happen, that this place should be profaned. Muchas veces nosotros somos partícipes de desórdenes dentro del mismo lugar donde nos estamos congregando. Muchas veces permitimos que los niños corran para un lado y para el otro, sabiendo de que todavía nos encontramos primeramente en el día que el Señor ha dispuesto para que nosotros lo adoremos. And many times we allow disorder. We allow the children to make noises or run from here to there, and knowing that God is present in this place. Es tiempo de que nosotros reconozcamos de que hay cosas que debemos cambiar. It is time that we should acknowledge that there are some things we have to change. Y como hemos aprendido, no es cuando el Señor Jesucristo venga, es ahora que debemos comenzar ese cambio. And as we have learned, it's not when the Lord Jesus returns, but it is now that we have to make that change. Muchas veces nosotros decimos, pero es que ellos son niños y ¿cómo hacemos para que ellos no corran, para que ellos no jueguen? And many times we say, oh, no, because they are children, how can we stop them from running? Y la hermana Elena de Guay enseña de que así como nosotros tenemos el poder o así como nosotros tenemos la capacidad de entrenar a un perrito, también podemos tener la capacidad de instruir a nuestros niños para que obedezcan. Sister White tells us that even as we have the power to instruct or to train a little dog, we also have the same power to instruct our little ones, little children. La Biblia enseña de que los padres deben instruir a los niños desde su juventud, desde su niñez, y aun cuando ellos fueren viejos no se van a apartar de esa enseñanza que se les ha dado. The Bible tells us that parents have the responsibility to train up a little child so that when they become old, they will not depart from the truth. Entonces nosotros como padres,
como familiares de aquellos niños, nuestro deber y nuestra responsabilidad es enseñarle que nos encontramos en un lugar sagrado y que por lo tanto debemos también respetarlo. So for us as parents or as family members of those little ones, we have to tell them that they have a duty before God to respect a place where He has presented Himself, where His presence is. Dios se encuentra en este lugar y por lo tanto debemos respetar la presencia de Dios en este lugar. So God is found in this place, and therefore we have to respect the presence of God in this place. El Señor Jesucristo emanaba su pureza. The Lord Jesus was pure in heart. Y en Juan 3:3 nos habla y nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. In John chapter 3 verse 3 says, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Entonces nosotros sabemos de que todas las cosas que nosotros hacíamos anteriormente, cuando conocemos al Señor Jesucristo, nuestra vida es transformada. So we understand that our life is transformed. All the things that we used to do are changed. Y al nosotros recibir el bautismo, dice la palabra de que hemos nacido y hemos sido ahora o somos ahora una nueva criatura. As we receive the baptism, as we are baptized, we understand that we have been born to a new creature. Cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, nuestra vida debe ser transformada conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. So when we have received the Lord Jesus, our life has to be transformed to the similitude of the character of Jesus. Entonces, por medio del Señor Jesucristo y de sus pisadas y sus enseñanzas, llegamos a alcanzar esa pureza que el Señor Jesucristo emana. So through the Lord Jesus and following in His steps, we can reach and achieve the purity, the holiness, and the character of our Lord Jesus. El Señor Jesucristo también era sensible. The Lord Jesus was also very empathic. En el libro de Juan 10:11, In the book of John, chapter 10, verse 11, el Señor Jesucristo nos dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. He says, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for his sheep. Nosotros, antes de que nosotros conociéramos al Señor Jesucristo, Before we came to know the Lord Jesus, muchas veces nos encontramos en una vida de desesperación, una vida de tristeza. many times we found ourselves in a situation where our life was hopeless. We were sad. Pero ahora nosotros como conocedores del Señor Jesucristo sabemos de que todas esas cosas que nos hacían sentir así, por medio de nuestro Señor Jesucristo las podemos cambiar. But as we come to the Lord Jesus, all those things that made our life miserable, we can see that those things we can change. Y es aquí cuando nosotros debemos entender que en esa situación que se encuentran muchas personas afuera que no conocen del Señor Jesucristo, también nos encontrábamos nosotros. And it is here, up to this point, that we can understand that all the things annoying the people outside in the world, also those things were an annoyance in our lives. Y así como nosotros pasamos penurias y así como nosotros vivíamos una vida triste sin Cristo, también debemos tener esa sensibilidad hacia aquellas personas que se encuentran en la misma condición. And even as we suffered trouble, as we suffered many difficult times, we have to also show empathy for those people who are going through difficult times and suffering all kinds of things in society today.
No recuerdo si fue el fin de semana pasado, que les compartía una anécdota que yo tuve en la ciudad de Cartagena, donde yo viví en Colombia. A few weeks ago, I shared with you an experience that I had in Colombia. Yo duré trabajando en una empresa aproximadamente 2 o 3 años. I was working in a factory for about 2 or 3 years. En ese tiempo yo apenas estaba conociendo del Señor. At that time, I was new in the faith, knowing the Lord. Y obviamente mi carácter todavía hacía falta por ser moldeado. And obviously, my character needed to be polished. Entonces, muchas veces, o cuando yo estoy trabajando, siempre me ha gustado salir primero a mirar el área para conocer cómo está el área y cuáles son los trabajos que voy a realizar. So when I attend to a job, the first thing is I walk around to see the area and to see what is expected of me to do. Y siempre que salía me encontraba grupos de personas, 10, 12 personas hablando. And every time I went to inspect the area, I saw a group of people, like 10 or so people talking. Y eso a mí me molestaba en gran manera. And this annoyed me so greatly. Porque yo conocía de antemano de que habían personas que no eran electricistas e incluso estaban ganando mucho más de lo que yo estaba ganando. Because I knew that there were people here that were not electricians, and yet they were earning much more money than what I was getting. Entonces eso a mí me molestaba en gran manera, porque yo decía, si yo que soy electricista y tengo mi título, ¿cómo yo sí hago mi trabajo y ellos que no lo son, no lo hacen? So this annoyed me so greatly, because I said to myself, if I am an electrician and I don't get enough money, they who are not electricians, they get the money and yet they are not doing the work. Eso a mí me molestaba en gran manera. So for me this was so annoying. Pero un día me encontraba en el comedor, y en el comedor nosotros podíamos escoger la comida y sentarnos en cualquier lugar a comer. But one day, as I found myself in the dining room, in this dining room you can choose your own food and then just pick one of the tables to eat. Y cuando yo me iba caminando hacia la mesa donde me iba a sentar, yo miraba a todo el mundo y por dentro me ardía de ver tantas personas que nunca en su vida habían trabajado en lo que estaban haciendo y estaban ganando mucho más dinero que yo. So when I was about to sit in one of the tables, I saw so many workers there, and in my heart I had this rage, because I understood so many workers earning the money that they are not even working for. Eran personas que se encontraban trabajando allí simplemente por el hecho de que eran familiares o tenían alguna palanca o alguien que los metiera a trabajar aunque ellos no supieran nada. And many of these workers were there working only because they had family members that had given a good report about them and gave them their job. Y en ese momento yo me sentía bastante mal, bastante furioso por esa razón, pero el Señor Jesucristo me mostró de que de igual manera como yo había recibido el Evangelio y de igual manera como Él había muerto por mí, también lo había hecho por esas personas. So when I had this anger in my heart, the Lord Jesus showed me that in the same way that Jesus died for me and gave me the assurance of eternal life, I should also share with other people, because Jesus died for them also. Y desde ese día el Señor, a través de esa experiencia, cambió mi manera de pensar. So from that day on, the Lord Jesus changed my way of thinking after experiencing this kind of thing. Obviamente fue un cambio difícil, no fue de la noche a la mañana, pero empecé a tratar en ese aspecto de mi vida. So obviously it was a change that did not happen overnight, but then God led me and I began changing.
Entonces decidí de que cuando saliera a hacer mi recorrido diario y viera a esas personas reunidas, en vez de molestarme, me iba a acercar a ellos a compartirles las buenas nuevas. So I decided that instead of getting annoyed by looking at workers just talking with each other, I should approach them and share the gospel. Y entonces, a partir de ese momento, comencé a ver la vida o a verla a las demás personas de una manera completamente diferente. So from that moment on, I began to see people from a different angle, in a different way. Y hoy le doy la gloria a Dios y le doy gracias por esa enseñanza que trajo a mi vida. And now I give all glory to God, and I thank Him for this teaching that He brought to my life. Comencé a ver de que las personas ya me veían como de otro punto de vista y ya querían como que yo les siguiera compartiendo ese mensaje del cual yo les estaba hablando. I noticed that people were eager for me to share the message that I had. They were looking at me from a different point of view. Y cuando Dios trae ese tipo de pruebas o ese tipo de experiencia en nuestra vida, es precisamente para mostrarnos de que debemos ser sensibles por aquellas almas que también necesitan del Señor Jesucristo. So when God brings these kinds of experiences into our lives, it's because He is teaching us that we have to be empathic with other people and to reach them. El Señor Jesucristo también era una persona empática. So the Lord Jesus was also an empathic person. La semana pasada estábamos hablando precisamente de la historia de que se encuentra en este versículo de la Biblia. Last week we were studying about this experience, this story in the Bible, in John 4. Y la historia nos cuenta de que había una mujer que era samaritana. And the story tells us that there was a Samaritan woman. Y también conocemos de que los samaritanos y los judíos nada que ver. And we also know that Samaritans and Jewish do not relate to each other. Tenía sus ciertas diferencias que no les permitía compartir juntos. They had different obstacles that did not let them share together. Pero el Señor Jesucristo, al hablar con esa mujer, al encontrarse con esa mujer, nos dio a conocer tanto a sus discípulos como a nosotros de que esa barrera que impide que nosotros proclamemos el Evangelio debemos romperla. So when the Lord Jesus began a conversation with this Samaritan woman, He gave us an example that we should not set up obstacles or walls that impede or stop us from sharing the gospel. Debemos entender y aprender de que el Señor Jesucristo vino a morir por todos nosotros. We have to learn and understand that the Lord Jesus came to die for all of us. Independientemente al país donde hayamos nacido, las creencias que hayamos tenido, la cultura que tengamos, el Evangelio es para todos nosotros. Independently of what country we were born in, what culture did we receive, the doctrines or teachings that we received, no matter what, the gospel is for us, it's for everyone. Y esa experiencia, o el Señor también me permitió aprender eso cuando vine a Australia. So the Lord also allowed me to learn about this when I came to Australia. Cuando comencé a estudiar inglés, As I began to study English, al principio fue algo difícil, at the beginning it was difficult porque yo me considero una persona que me gusta hablar mucho. because I consider myself a person that is very talkative. I like to talk a lot. Pero desafortunadamente el idioma me lo impedía. But sadly, the language barrier impeded me. Cuando yo comencé a conocer personas de diferentes países y de diferentes culturas, And as I began to know people from different countries and different cultures, me empecé a dar cuenta de que hay
unas diferencias abismales. I realized that we have very great differences, Tanto en la parte cultural como en la parte de lo que nosotros creemos. differences in the cultural way and differences in the way of thinking. Y ahí podemos nosotros entender de que independientemente a todas esas cosas, el Evangelio o la salvación es para toda la humanidad. But then we can come to the understanding that no matter what people believe or teach, the gospel is for all humanity. Y por último, nosotros sabemos de que nuestro Señor Jesucristo es santo. And lastly, we understand that the Lord Jesus is holy. Y el apóstol Pedro, en su primera carta nos dice en 1 Pedro 1, versículo 15. So we find what Peter says in his epistle in 1 Peter 1:15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. And it says, but as he which has called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Entonces, con respecto a lo que la palabra nos acaba de decir, podemos nosotros preguntarnos, ¿realmente nosotros podemos ser santos? So in regards to the scripture, can we ask ourselves, can we really become holy? ¿Podemos o no podemos? Can we be holy or we cannot? Claro que podemos. El enemigo nos ha querido vender a nosotros la idea de que no podemos serlo. Of course we can be holy. Satan has tried to sell us the idea that we cannot. Pero a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios se hizo 100% humano, But through the life of our Lord Jesus, who being in the manner of God, he became man, 100%. podemos nosotros refutarle al enemigo que está equivocado. We can indeed reject the idea of the enemy and say that he is wrong. Entonces nosotros a través de apenas tocamos 10 de las características del carácter del Señor Jesucristo. So we just touched on 10 of the characteristics of the character of our Lord Jesus. Son muchísimas más las características que la Biblia nos enseña a través del Señor Jesucristo. But there are hundreds and hundreds more characteristics of the Lord Jesus as the Bible teaches us. Entonces nosotros estudiando las Escrituras y a través del Espíritu y Profecía, también nosotros podemos ver el reflejo de nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar ese reflejo nosotros también. So as we study the Holy Scriptures, as we study the Spirit of Prophecy, we can see as in a mirror the character of our Lord Jesus for us to reflect. Que el Señor nos ayude y que cada día nos dé el privilegio y nos dé la fortaleza para poder dejar a un lado aquellas cosas que nos alejan de esa perfección. May God help us and give us the strength to be able to overcome and to forsake those things that separate us from God. Y que el Espíritu Santo nos ayude cada día para poder seguir trabajando en nuestras vidas y alcanzar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. And may the Holy Spirit help us in our lives in order for us to reach the character that God wants us for us. Dios les bendiga. May God bless you. Let's pray.